Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, los días martes y jueves 20 horas y los días sábados a las 17 horas, en Paso de los Libres, Corrientes, Argentina. Sean todos bienvenidos los que están conectados en la 102.7 Atlántida FM, los que pasan por aquí, por Facebook, y luego los que miran, por supuesto, en diferido los programas. Sean todos bienvenidos, que sean todos bendecidos al escuchar, al mirar los programas de estudio de la palabra del Señor. Así que vamos a leer el libro de Gálatas, que dice así en el capítulo 1, vamos a leer primeramente del 1 al 5, porque es la primera parte, más que nada, de la salutación de Pablo a los Gálatas. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, Yeshua, y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Yeshua, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, aquí podemos ver que este hombre, sí, Pablo, apóstol, dice, apóstol es un enviado, ¿verdad? Apóstol no de hombres, dice, ni por hombres, ¿sí? Un apóstol realmente llamado y enviado por Yeshua, ¿sí? Sin necesidad de querer ser reconocido ni nada por el estilo, sino un inmenso deseo y sed de publicar el evangelio de Yeshua, ¿sí? Las buenas nuevas, ¿sí? Podemos ver que en Hechos 9:15 el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, ¿sí? Entonces, aquí la conjunción y es la palabra ambos, ¿sí? Porque muchas veces nosotros leemos en la Reina Valera cierta conjunción que nos trae como una diferencia, ¿sí? Que nos divide el concepto del que nos está hablando. Y en realidad nos está hablando de los gentiles y de reyes, ambos hijos de Dios, hijos de Israel, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante. Podemos ver que dice que a los gentiles, que son las ovejas perdidas de la casa de Israel, ya expliqué esto, que el Señor habla, que Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? Ahora, ¿quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Porque esto también la Biblia nos habla, que son aquellos que escuchan la voz del Señor y le siguen, ¿sí? Estos son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí de reyes se refiere, por supuesto, a la casa de Judá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el tiempo en las Escrituras, y el Nuevo Pacto más que nada, nos está hablando de las dos casas. Y aquí nos está hablando de Israel, el reino del norte, sin decirnos que es el reino del norte, porque está hablando de los gentiles, ¿sí? Aquellos que se gentilizaron cuando fueron cautivos por el rey de Asiria. Sí, esto te voy a hablar siempre, porque es muy interesante que podamos comprender cómo se dividió el reino y cómo, por qué vino el Señor, ¿sí? Y por qué murió y resucitó, ¿sí? Con qué necesidad y por qué, para qué. Sí, esto todo tiene un contexto justamente en la Torá de Dios, ¿verdad? En la ley, porque un esposo que le dio carta de divorcio a su esposa no podía, después que ésta estuvo con otros maridos, sí, o con otros amantes, no podía volver y querer nuevamente casarse con aquel, o aquel no podía arrepentirse, dice la Torá, y pedirle nuevamente en casamiento y volver a casarse con aquella a quien le dio carta de divorcio. Entonces el Señor, y esto Pablo nos explica, porque Pablo es realmente yo siempre digo que fue elegido estratégicamente porque era un hombre realmente sabio en las Escrituras, principalmente, por supuesto, en la Torá del Señor. Y él nos explica, ¿sí? En Romanos 7 nos explica esto. Y justamente aquí nos habla de
dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, ¿sí? Del reino del norte que fue disperso, ¿sí? Que se gentilizó, y de reyes. Siempre que la palabra nos habla de reyes, nos habla justamente de, oiga, qué interesante lo que le voy a decir, porque cuando nos habla de reyes nos habla generalmente de Judá, del reino del sur, de los judíos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es el reino, este es la tribu que fue elegida para reinar, ¿sí? Y esto también vamos a hablar en este transcurso del programa, esto también vamos a hablar. Y la palabra dice que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, y es muy interesante porque nos hizo reyes y sacerdotes. Y nuestro rey, Yeshua HaMashiach, ¿de qué tribu es? De la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Y Juan 4:22 dice que la salvación viene de los judíos. Claro, por supuesto, porque nuestro rey es judío. Este libro que leemos todo y que cada uno tenemos en nuestras casas es judío, es un libro judío de un Dios, ¿sí? Que realmente eligió un pueblo, ¿sí? Para darle su nombre y para que este pueblo, ¿sí? Como Israel, sea luz a las naciones. Muy bien, y seguimos en Gálatas, dice el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias en Galacia. Acá podemos encontrar la palabra nuevamente, iglesia, sí, que es la palabra eclesia en griego, y tiene que ver con llamado fuera, sí. Nunca el contexto de congregación, de eclesia en griego o quejilá en hebreo, nunca fue el sentido de interpretarlos que somos un grupo de personas congregados dentro de un lugar. No, jamás. El concepto de eclesia, sí, o de quejilá, o de comunidad, o de congregación, tiene que ver con justamente el monte Sinaí, con la congregación de Israel, ¿sí? Llamado fuera. ¿Cómo llamado fuera? Abraham fue llamado fuera de Ur de los Caldeos. Israel fue llamado fuera de Egipto. Nuestros hermanos, los judíos, tuvieron 70 años cautivos en Babilonia, fueron llamados fuera. Nuestros hermanos del reino del norte que fueron dispersos fueron llamados fuera, ¿sí? de la cautividad, principalmente de Asiria. Nosotros fuimos llamados fuera de Babilonia y somos llamados fuera. Isaías llama a salir a Judá de Babilonia. Nosotros en Apocalipsis el Señor nos manda a salir de Babilonia. Entonces es muy interesante el llamado que tiene el pueblo de Dios siempre: salgan, vengan a mí, salgan, congréguense separado de ese lugar cerrado. Sí, esto es muy interesante, lo que significa eclesia. Y denominación, ¿sí? Tiene que ver con pequeña nación. Y eso es justamente lo que se ha convertido la fe del Señor o el reino de Dios, que el reino del Señor, que tenía que ser una nación, porque llamó a Israel para que sea luz a las naciones y para que todos vayamos a Dios, a Israel, o a Dios por medio de Israel, que fue injertado en el olivo verde, que es Israel. Pero por no querer ser de un pueblo determinado, ¿sí? Que fue llamado por Dios y elegido desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver que nos hemos convertido en denominaciones, ¿sí? 44.000 denominaciones, o no sé cuántas, porque me quedo corta quizás, en todo el mundo, que dicen que tienen la verdad, ¿sí? Y se han fraccionado todas en pequeñas naciones, en denominaciones. Y la mayoría de ellas no quieren ser Israel. Entonces, esto es muy interesante porque en este tiempo Dios está levantando a su pueblo, porque justamente la palabra del Señor dice que Él es el único que sabe los tiempos y las sazones realmente de la restauración de Israel. Cuando los discípulos le preguntan, ¿verdad? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?
Y justamente nos toca a nosotros y somos honrados por el Padre de ser llamados a la restauración, y no solamente ser llamados, sino a enseñar la restauración y a recuperar la identidad en Yeshua. En Gálatas 1:3 dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Yeshua, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Yeshua, para seguir un evangelio diferente. Y aquí vamos a entrar en este tema tan interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros hoy en día, que entramos a la restauración de Israel y que estamos aprendiendo o reconociéndonos delante del Señor, que hemos pecado contra Él y que hemos pecado contra el cielo, que nos hemos creído superior a Dios porque hemos dicho: no, tú escribiste este libro, ¿sí? Pero a nosotros nos parece que esto no es así, que hoy es diferente, que hoy vivimos otro tiempo y que hoy no necesitamos guardar ciertas cosas, porque esto es muy cursi. Eso hemos dicho. Sí, no lo hemos pronunciado, pero con nuestras actitudes lo hemos dicho, ¿verdad? Entonces, el que hoy guarda la Torá, o que no solamente la Torá, porque no somos solo Torá, ¿verdad? Somos de Yeshua y guardamos la Torá, y no solamente la Torá, sino todo el libro de la Biblia, sin dejar fuera absolutamente nada, porque el Señor dijo: yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas, yo he venido a cumplirla. Y el hecho de decir cumplirla no significa que Él haya hecho y nosotros ya no tenemos que hacer nada, porque también está eso, ¿verdad? Que muchos dicen. Entonces, el hecho de que uno lo guarde, uno está, para muchos, uno está siguiendo un evangelio diferente. Y acá está el punto, acá es donde quiero llegar realmente, porque este libro de Gálatas nos va a abrir los ojos y el entendimiento de cómo hemos comprendido mal a Pablo por no entender la historia, por no entender el contexto, por no entender la audiencia, ¿sí? Porque realmente este libro de Gálatas, como todos los libros de la Biblia, son cartas privadas que no fueron escritas para mí ni para ti, sino para nuestros hermanos en Galacia, en Roma, en Colosa, y quedó escrito para que nosotros podamos vivir y saber vivir como el Señor quiere, pero hemos malinterpretado a Pablo. Entonces, podemos ver que Pablo advierte que los Gálatas se habían alejado hacia un falso evangelio, ¿sí? La distorsión del evangelio los había puesto bajo maldición y alejado de la verdad. Esto es muy interesante, porque hay una palabra que a mí me gusta mucho. Yo ya enseñé el libro de Oseas. En el libro de Oseas nos habla de esto, en Oseas 6:4, nos dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, y porque han desechado mi Torá, yo los desecharé de mi sacerdocio y me olvidaré de sus hijos. Eso es una maldición. Cuando nos alejamos de la verdad de Dios, nos ponemos bajo maldición. ¿Por qué? Porque Yeshua se llevó esa maldición en el madero, ¿sí? Toda la maldición que contenía la ley se llevó Yeshua y nos dejó la ley para que vivamos, para que sepamos cómo vivir. Pero la maldición se llevó. ¿Por qué? Esto es muy interesante. Es muy interesante porque realmente cuando Yeshua viene, muere, resucita, Él nos da su espíritu, ¿sí? Y por medio de su espíritu, por medio de su muerte y resurrección y su espíritu y el bautismo, Él nos circuncidó la carne de pecado. Y se entiende que no deberíamos haber pecado más contra su palabra, que ya teníamos el Espíritu, no íbamos a ser como nuestros hermanos en el desierto que una y otra vez pecaron, porque nosotros ya teníamos el Espíritu, ¿sí? Que es el que nos iba a revelar la Torá, la ley de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones escrita, ¿sí? Entonces Pablo busca la aprobación de Dios y no de los hombres, y comienza
a hablar sobre este tema, porque el problema era, ¿sí?, que Pablo iba enseñando el Evangelio, ¿sí?, sin las tradiciones, sin las costumbres, sin la ley oral, sin todo esto que tenía el pueblo de Dios, el pueblo judío. Pero venían sus hermanos, los judíos, y le obligaban, ¿sí?, a aquellos que estaban en Cristo, ¿sí?, que ya entendieron que no tenían que guardar un montón de costumbres y de tradiciones para ser salvo. Ya entendieron esto, pero venían aquellos y le decían, no, ustedes tienen que hacer esto, esto y esto, porque si no hacen esto o lo otro, no van a ser salvos. Entonces, este era el problema, ¿sí? No era el problema la Torá. Y lo vamos a ver realmente en este libro. Podemos ver en el versículo 7 dice, no que haya otro, ¿sí?, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, ¿sí? Qué maravilloso. Entonces vamos a ver lo que dice. Aquí justamente nos habla de lo que te estoy hablando. Dice en Hechos 15:1, ¿sí? Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante porque ellos estaban queriendo poner la circuncisión por encima de fe en Yeshua, ¿sí? Entonces, podemos ver que dice la palabra en Gálatas, dice, no que haya otro evangelio, decía, ¿verdad? Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Evangelio tiene que ver con buen mensaje, ¿sí? Evangelión en griego, o en hebreo es besorá, que también significa buenas noticias, ¿sí? Y esto podemos encontrar inclusive porque el evangelio no es nuevo, el evangelio es eterno y le fue dado a Abraham, ¿sí? Fue dado a Abraham este evangelio maravilloso, a nuestro padre en la fe, que es Abraham. Pero en Segunda de Reyes también habla de esto. Segunda de Reyes 7:9 dice así. Luego se dirigieron el uno al otro. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. ¿Sí? El evangelio es hablar las buenas noticias de Dios para nosotros. Y esto es muy interesante porque muchas personas usan este versículo, que por supuesto vamos a llegar en su momento para estudiarlo, sí, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aunque lo vamos a estudiar, ¿en qué contexto Pablo lo dice? Porque es muy interesante poder estudiar en contexto la Escritura, no fuera de contexto, porque no vamos a sacar la verdad y no vamos a entender la verdad de Dios. Y ciertamente estamos bajo la gracia, porque por gracia Él nos salvó, porque nosotros no éramos pueblo, no teníamos identidad, no teníamos Dios, no teníamos esperanza, no teníamos absolutamente nada. Y Él por su gracia nos salvó, por su gracia nos injertó, nos amó y nos dio una identidad, porque no éramos nadie, como nosotros podemos decir ahora, que somos mejores que Israel, por ejemplo, porque no queremos ser Israel, ¿sí? Bueno, hoy en día ya no entiendo qué es lo que quieren ser los hijos de Dios, ¿verdad? Que no quieren el pacto de Dios. Entonces Pablo dice, no se jacten contra las ramas verdaderas, ¿sí? Porque así como Dios desgajó algunas de las ramas, también los va a desgajar a ustedes si se jactan de ellas, ¿sí? En 1 de Pedro 1:24 vamos a ver, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor
permanece para siempre. Esto está en Isaías 40, 6 al 9. Entonces, cuando Isaías hablaba esto, él no estaba hablando del nuevo pacto, porque el nuevo pacto aún no existía, no estaba escrito, ni Yeshua había venido aún. Entonces ahora Pedro habla de esto cuando ya Yeshua ya vino y ya está el nuevo pacto, o sea, ellos lo están viviendo, el Señor ya murió, ya resucitó, y ellos están escribiendo con su vivencia el nuevo pacto. Entonces él está diciendo lo mismo que dijo Pedro, ¿sí? Entonces la palabra del Señor permanece para siempre, ella no varía, no tiene sombra de variación, ¿sí? Ella permanece para siempre. Vamos a leer Eclesiastés 12, dice así, 12, 13 dice al 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué es el todo del hombre? Guardar sus mandamientos, ¿sí? Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, ¿sí? Entonces, cuando estemos delante de la presencia del Señor, Dios traerá, ¿cómo Dios nos va a juzgar? Porque cuando vayamos a su presencia, ¿sí? Dice la palabra que nuestras obras van a pasar por el fuego, algunas se quemarán, otras no, pero no obstante, así como por fuego, seremos salvos, porque no somos salvos por obra, seremos salvos, pero tendremos corona, tendremos recompensa si nuestras obras no se queman, dice Pablo. Entonces, es interesante porque dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, ¿sí? Entonces te decía, ¿cómo seremos juzgados delante de Dios el día que tengamos que presentarnos en su presencia? Por la Torá de Dios. Por su Torá seremos juzgados, porque su Torá es eterna. Su Torá es eterna. Antes que el Señor haya dicho, sea la luz, y fue la luz, ya la Torá era, porque Yeshua ya era. Y Yeshua fue inmolado desde la fundación del mundo, solo que se manifestó en los tiempos postreros por amor a nosotros, ¿sí? Qué interesante. Efesios 6, 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, Pablo dice que el Evangelio es un misterio, ¿sí? Es un misterio. Y justamente es que los gentiles obedecieran a la fe. Ese es el misterio, pero por gracia y por amor fuimos injertados en el olivo verde y Él nos revela su Torá, ¿sí? Y su verdad a nosotros que no éramos nadie. La Torá dice que si no enseñamos la verdad, somos falsos maestros. Tenemos un profeta que viene y nos dice que vayamos y sirvamos a otros dioses, ¿sí? Dice, no podemos obedecer a ese profeta, porque aunque el profeta haga señales y prodigios, pero nos llama a obedecer a otros dioses, ¿sí? ¿Quiénes son los dioses de este tiempo? ¿Quiénes son los dioses de este tiempo? Las tradiciones, ¿sí? Que las fiestas paganas, que los días paganos, que las comidas no kosher, que el Señor nunca dijo que eran buenas para nosotros, ¿sí? Porque somos pueblo suyo y somos santificados en su palabra, ¿sí? Fuimos llamados a ser santos, fuimos llamados a ser apartados, ¿sí? Entonces la Torá dice, en Deuteronomio, habla de los falsos profetas que enseñan distorsionadas las escrituras. Muy bien, Gálatas es muy interesante poder comprender este libro de Gálatas porque nos va a abrir el conocimiento. 8 al 10 dice así: mas si aún nosotros o un ángel, acá también Pablo habla de esto, ¿verdad? Del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, ¿sí? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, pues busco ahora el favor de Dios o de los hombres. ¿O trato de agradar a los hombres?
pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Dios. A mí me parece muy interesante lo que dice Pablo, porque él dice que si alguien predica otro evangelio sea anatema. Y este versículo lo usan muchos aquellos del sistema que no quieren guardar la Torá, que no quieren guardar los mandamientos de Dios, que no quieren dejar el altar de Baal, ¿sí? Porque todo lo que es tradiciones tiene que ver con el altar de Baal, ¿sí? Esto es muy interesante, que también vamos a entrar en este estudio más adelante. Todo lo que no viene pegado a la Torá de Dios, a las escrituras, a los mandamientos de Dios, tiene que ver con Baal y nos va a alejar de la verdad de Dios. Entonces, aquel que no quiere guardar las instrucciones de Dios, los mandamientos, los decretos, las ordenanzas, los preceptos, ¿sí? En Yeshua, ¿sí? En Yeshua, porque tenemos que entender, vivir la Torá en Yeshua, ¿sí? Porque si no, ¿para qué él hubiera escrito, para qué Dios hubiera escrito, que dijo por medio de Jeremías, que está escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones y que por el Espíritu lo íbamos a recibir? ¿Para qué si no lo íbamos a guardar? ¿Sí? Entonces, el que no quiere guardar dice que el que enseña esto es anatema, pero esto es todo lo contrario. El que no guarda el Evangelio de Cristo, que es eterno y que fue dado desde el principio a nuestro padre Abraham en la fe, como te decía, este es anatema. A eso está refiriendo Pablo, porque tenemos que entender que Pablo no, yo me imagino lo que Pablo sufrió. Yo me puedo llegar a imaginar un poquito, sí, un poquito, porque realmente creo que fue un gran siervo de Dios. Pero hoy, guardando la Torá de Dios y guardando las instrucciones de Dios y enfrentándote con un mundo entero, ¿sí? Es realmente terrible. Imagínense Pablo, que se tenía que enfrentar a sus hermanos, que tenía que dejar de lado a su carne, a sus hermanos, a aquellos más cercanos a él. Imagínense lo que habrá sufrido Pablo, porque Pablo no estaba contra la Torá, como vamos a hablar en este libro, sino que él estaba contra las tradiciones, las costumbres, la ley oral, el Talmud y todo esto que les alejaba de la Torá de Dios. Por eso el Señor le dice en Marcos 7, que vamos a hablar mucho de este capítulo, le dice: ustedes invalidan los mandamientos de Dios, ¿sí? Por vuestras costumbres y tradiciones. ¿Sí? Entonces el problema del primer siglo eran las costumbres y las tradiciones, no era la Torá. No era la Torá, porque Yeshua dijo: yo no he venido a abolir la Torá. Entonces el problema no era la Torá, el problema era las tradiciones y las costumbres. Pablo realmente busca la aprobación de Dios, ¿sí? Y esto es bien difícil realmente. Es bien difícil poder elegir obedecer a Dios y agradar a Dios antes que a los hombres, porque el mundo entero quiere agradar a los hombres. El mundo entero quiere que el hombre le alabe, que el hombre le acepte, que el hombre le ame, que le considere, que hable bien. Nadie quiere ser apedreado, ¿verdad? Nadie quiere que duden de sí. De Pablo dudaban, porque imagínense, era un hombre que mataba perseguía a los seguidores de Yeshua, ¿sí? Y luego se convierte y entiende la revelación del Evangelio, que es la Torá de Dios, ¿verdad? Cuando Pablo se entera de estos infiltrados, ¿sí?, que iban a hablar contra el Evangelio de Cristo, toma carta en el asunto y era el indicado para esto, porque él ya estuvo entre los infiltrados, porque él ya fue, él mejor dicho era, pero ya estuvo ahí en eso del judaísmo, ¿sí? A eso me refiero. Y cuando digo judaísmo no estoy hablando de la Torá, estoy hablando de las tradiciones, las costumbres. Entonces él ya estuvo ahí, él sabía cómo era. Él era fariseo de fariseo, él era un benjaminita, israelita, celoso de la ley, ¿sí? Realmente intachable, ¿sí? O sea, en lo que él era un hombre íntegro en la ley. Entonces él sabía lo que estaba sucediendo.
Dice en Gálatas 1, del 11 al 13, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yeshua, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia, a la Quejilá de Dios, y la asolaba. Entonces Pablo aclara, sí, una vez más, que él no recibió el evangelio por hombre ni de hombre, que él lo recibió por revelación, por supuesto. Era un hombre entendido, un hombre, un erudito que podía realmente hablar el evangelio en Yeshua con respecto a la Torah de Dios, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y aquí podemos encontrar ya algo importante, porque dice que en el judaísmo, ¿sí? Dice, aventaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, él no dice que era celoso de la Torá. Y esto es lo que tenemos que entender. Esto es lo que debemos comprender. Que Pablo no era celoso de la Torá, él era celoso de las tradiciones de los padres. Y esto es lo que Yeshua los reprende, ¿sí? Esto es lo que él les habla en Marcos principalmente 7, ¿sí? Que le dice: ustedes invalidan los mandamientos por vuestras tradiciones, invalidan la Torah de Dios. Pablo está diciendo a los Gálatas que escuchen y que obedezcan, ¿sí? En Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿sí? El oír la palabra del Señor, por eso es la fe, ¿sí? La palabra que permanece para siempre, ¿sí? Principalmente, por supuesto, las Escrituras, porque cuando, yo quiero decirte que cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo todo esto por revelación de Dios, no existía esto, lo que él estaba escribiendo. Eran cartas, eran epístolas, pero no era... no eran las escrituras que él estaba hablando. Lo que él estaba hablando cuando él decía la palabra viene por el oír y el oír, la fe viene por el oír, perdón, y el oír la palabra de Dios, él estaba hablando de las escrituras, de la Torá, de los profetas, de los escritos, de los salmos, ¿sí? De esto estaba hablando. Entonces, esto es importante poder entender lo que estaba sucediendo cuando aún él estaba escribiendo estas cartas, ¿sí? Oír en hebreo es la palabra Shema, ¿sí? Por eso es que nosotros hacemos el Shema, ¿sí? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ¿sí? Oye Israel, Adonai tu Dios, Adonai uno es, Él es uno. Pero no solamente el oír, ¿sí? El oír y bueno, sí, qué bueno, qué lindo todo y nada más, no. Shema es el oír y el obedecer, el escuchar y el obedecer la palabra del Señor, ese es el Shema. Realmente poner atención implica una acción, ¿sí? El poner atención en la palabra del Padre implica una acción. Por eso dice la palabra, dice que nosotros no debemos ser oidores olvidadizos de la palabra del Señor. Cuando escuchamos la palabra del Señor, nosotros vamos a accionar algo, ¿sí? Porque eso implica poner atención a las Escrituras. Este era el problema de los Gálatas, ¿sí? Que no estaban poniendo atención a la palabra de Dios, sino que estaban escuchando corrientes engañosas, ¿sí? Entonces Pablo viene y le dice: miren, hermanos, yo ya estuve ahí, yo ya estuve en el judaísmo, yo aventajaba a todos mis hermanos, a mis contemporáneos, a los de mi nación, porque yo era súper celoso de las tradiciones de los padres, yo era súper celoso de la ley oral, ¿sí? Yo era súper celoso del Talmud, yo era súper celoso del Midrash, de todas estas cosas. Pero ahora está diciendo,
ahora yo ya no estoy más ahí, ¿sí? Yo ya no guardo las tradiciones por encima del mandamiento, porque esto es lo que hacían. Entonces por eso el Señor los reprendía. En Deuteronomio 11:13, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Yahweh vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Entonces, en la Torá, Deuteronomio nos habla justamente de esto, ¿sí? Que si obedecemos cuidadosamente a los mandamientos, ¿sí? Amando a Yahweh nuestro Dios y sirviéndolo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, Él nos dará la lluvia a nuestra tierra, la temprana y la tardía, ¿sí? En el Salmo 119, el Salmo 119 es uno de los salmos más largos, pero también es uno de los salmos más hermosos que tiene que ver con la Torá de Dios. Es todo Torá lo que habla, el Salmo 119. 119:43 dice así: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Entonces esto es muy interesante, porque cuando nosotros nos desviamos de la palabra del Señor, ¿sí? Realmente vamos a ver la mano de Dios, ¿sí? En los juicios, cuando no nos desviamos de la palabra del Señor. En 1 de Pedro 1:22, Primera de Pedro 1:22 al 25 dice así: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, ¿sí? Ya lo leíamos en un principio. Entonces la palabra, ¿sí? La Torá es enseñar, ¿sí? Y lo contrario, ¿sí? A la enseñanza es el error, ¿sí? Entonces la raíz de Torá es Yara, que significa darle al blanco, pero la raíz de justamente el contrario de Torá, que es Raá, que es errar, es pecado, ¿sí? O sea, acá podemos entender lo que significa la palabra, ¿sí? Que es la enseñanza. Por eso el Señor dijo: mi doctrina no es mía, sino de Dios. Y Pablo dijo que bueno, que cuando él hablaba a los hermanos, ¿verdad? En una parte de las epístolas, él le dice que no se apartaban de la doctrina que él les había enseñado. ¿Y cuál era la doctrina que él le había enseñado? Era la doctrina de Dios, no era la doctrina de él ni del Señor. Porque el Señor dijo: no es mía, es de Dios, es del Padre. Entonces muchos creen que Pablo trajo una doctrina diferente a la de Yeshua, o que Yeshua trajo una doctrina diferente a la del Padre. Y Yeshua siempre acentuó esto en sus enseñanzas y dijo: mi doctrina no es mía, lo que yo hablo no es mío, me dio el Padre, es de Él, ¿sí? En el Salmos, nuevamente en el Salmos 119, que estábamos ya leyendo, dice en el 119, 151: cercano estás tú, oh Yahweh, y todos tus mandamientos son verdad, ¿sí? Todos sus mandamientos son verdad. O sea, no podemos decir ahora que el Shabbat está abolido porque algún hombre lo dijo,
que ya no se guardaba el Shabbat sino el domingo, ¿sí? Nosotros no vivimos tradiciones ni costumbres de los hombres, nosotros vivimos la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, cercano, ¿sí? Que es la palabra caro, ¿sí? Que significa a mi alcance está tu palabra, ¿sí? En el Salmo 119, 160 dice así: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra, dice, en hebreo dice, en la suma dice Rosh, y Rosh es cabeza, ¿sí? Entonces, la cabeza de tu palabra es verdad, ¿sí? Esto es realmente maravilloso, porque en las Escrituras dice que Yeshua es la cabeza de la iglesia, y ella es verdad. Toda es la suma, toda. Ella es verdad. Juan 17, 17. Vamos a los evangelios. Juan 17, 17 dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí? Una vez más nos habla de esto. Entonces, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El evangelio de Dios es poder para salvación. ¿Sí? Es verdad. Todo lo que sea verdad nos va a empoderar. La verdad nos va a empoderar, ¿sí? La verdad de Dios. Y el evangelio es poder, porque el evangelio es verdad. Isaías 43, 11 dice así: yo Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. No hay absolutamente nadie que salve que no sea Yahweh por medio de Yeshua, ¿sí? O que no sea Jehová por medio de Jesús, para que me entiendas. Entonces, no hay estatua, no hay ídolo, no hay estampita, no hay absolutamente nadie que te pueda salvar que no sea Yahweh por medio de Yeshua. Cuando el autor de Hebreo habla en el contexto del nuevo pacto, dice que las promesas fueron débiles, ¿sí? ¿A qué promesas se refiere? ¿Sí? ¿A las de Dios? Claro que no se refiere a las promesas de Dios. Se refiere a las promesas que hizo Israel. Todo lo que Dios nos dice, haremos. Y fallaron. Cuando Dios les habló, o mejor dicho, cuando Moisés les habló de parte de Dios, ellos dijeron, sí, haremos todo eso. Amén, vamos a hacer. Pero en la primera, ellos fallaron. Ellos lo traicionaron. Ellos hicieron promesas débiles. Dios no tiene promesas débiles, sus promesas son eternas, ¿sí? Entonces, este es el contexto de que las promesas fueron débiles, que habla el autor de Hebreo. Esto también debemos comprender. El nuevo pacto tiene el poder de convertir un corazón incapaz de cumplir promesas. Perdón, no puedo guardar las promesas que hago si no tengo el poder de Dios, ¿sí? Porque vemos justamente tantas personas que se comprometen a hacer cosas para Dios y no lo hacen. ¿Por qué? Porque no viven una vida de santidad y oración, ¿sí? Ahora bien, cuando yo digo santidad, yo no me estoy creyendo mejor ni superior a absolutamente nadie, ¿sí? Estoy hablando de ser apartados, ¿sí? Para Dios, ¿sí? De estar en Él, de dedicarnos a Él, de buscar en oración, de buscar en ayuno. Sí, tú dirás, bueno, sí, pero vale, yo trabajo y tengo mis compromisos. Sí, todos trabajamos y tenemos compromisos, pero es importante hacer un tiempito para 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, dedicarme a la oración, a la intimidad con Dios. Porque siempre que yo voy a comprometerme a hacer algo para Dios y no busco en oración, no voy a permanecer en la promesa que le hice. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu de Dios y el poder de Dios nos da la autoridad para mantenernos en las promesas, ¿sí? Nosotros como seres humanos no podemos prometer nada a nadie porque no vamos a cumplir si no tenemos el Espíritu de Dios y la búsqueda del Señor, ¿verdad? Pero si el Señor me da el poder de lo alto, ahora puedo vivir una vida que a Él le agrada, ¿sí? Realmente voy a poder cumplir si tengo el poder de Dios
que Él me da. En Lucas 24:49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esto realmente es maravilloso, porque cuando nosotros somos investidos de lo alto por el Espíritu de Dios, ¿sí? No vamos a andar hablando un montón de lenguas que nadie entiende y saltando, y que yo siempre digo, ojo, yo no estoy en contra de las lenguas, yo no estoy en contra de las danzas, yo acepto, para mí eso es bíblico, principalmente las lenguas, ¿verdad? Pero eso no nos hace más espiritual que el otro. Lo que nos hace espiritual en Dios es guardar su palabra. Y el Espíritu nos fue dado para que guardemos su palabra, ¿sí? La débil promesa que fácilmente rompió el pueblo, ¿sí?, quedó atrás ahora por la promesa del Espíritu. Vamos a leer Hebreos 8:7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Sí? 8:7. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Que es interesante cómo el antiguo pacto, o mejor dicho, el profeta, que está en el Tanaj, ¿verdad? En Jeremías nos habla que Yeshua viene a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Yo quisiera saber cuándo hizo un pacto con los gentiles o con la iglesia extraviada o pagana que hoy está tan realmente paganizada, ¿verdad? Nunca, jamás. El pacto es con Israel y con Judá. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces tenemos que preguntarnos por qué. Porque el reino se dividió y Yeshua vino a unir. Yeshua tiene sus ojos puestos en Israel, pero si no quieres ser Israel, ¿cómo puedes querer sus promesas y sus pactos? Es como que si yo me caso con mi esposo o me casé con mi esposo y le digo, bueno, mira, yo voy a vivir acá, pero no te voy a cocinar, no te voy a lavar, no te voy a planchar, no te voy a hacer nada porque yo me casé con vos y no quiero hacer nada. O sea, quiero que me dé todo, pero no quiero hacer absolutamente nada que por amor lo tendría que hacer, no porque me obligue, ¿verdad? Por amor. Porque nosotros no guardamos los mandamientos para ser salvos ni por obligación, sino que por amor y porque fuimos salvos. ¿Qué hijo que estaba perdido, abandonado, ¿sí?, que nadie le quería, viene uno, ¿sí?, en este caso, no cualquiera, Yeshua, y nos compra con su sangre preciosa? ¿Qué es lo que nos querríamos darle a Él nosotros por amor, por gratitud de lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Entonces dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, ¿sí? ¿Por qué nuevo? Porque vino del cielo. Nunca antes sucedió esto. Entonces esto vino del cielo. ¿Quién? Yeshua, a hacer el nuevo pacto. Él, que es el nuevo pacto, vino del cielo, porque el nuevo pacto se le fue dado a Moisés, ¿sí?, en el Sinaí. Si tú lees de Éxodo 34 vas a ver que el nuevo pacto se le fue dado a Moisés. ¿Pero qué trajo Yeshua? Trajo el Espíritu para que ese nuevo pacto sea revelado en nuestra mente y en nuestros corazones. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón lo escribiré. Ese es el nuevo pacto. Entonces, ¿cómo podemos decir que la Torah no existe, que no es para nosotros y que no tenemos nada que ver? Entonces no tenés corazón y no tenés mente, porque el Señor escribió ahí. Lo siento, pero ahí está escrita la ley del Señor en tu mente y en tu corazón, solo que tu corazón no está circuncidado y no quiere recibir
las enseñanzas del Padre, la doctrina que viene de Dios, no de Yeshua. Y seré a ellos por Dios, dice, y ellos me serán por pueblo. Esto le dijo a Abraham, esto dijo la moabita Ruth, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, ¿sí? Esto dijo el Señor en todas las Escrituras, y esto lo dijo en Apocalipsis, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese es el pacto, promesas que hizo Israel, ¿sí? Y realmente fueron promesas débiles porque no cumplieron, ¿sí? En la primera que tuvieron la posibilidad, le fallaron al Señor, ¿sí? Entonces Él trajo mejores promesas, ¿sí? Porque las de Él ciertamente se cumplen y son promesas eternas. Entonces no es la ley lo que desaparece, ¿sí? Lo que va a desaparecer, ¿sí? O está desapareciendo, como dice la palabra, es la carne de pecado, ¿sí? Porque entonces, como hemos leído, que la palabra, ¿sí?, permanece para siempre. Y cuando Isaías dice, la palabra permanece para siempre, y cuando Pedro dice, la palabra permanece para siempre, están hablando del Tanaj. ¿Qué es el Tanaj? La Torá, los profetas y los escritos, ¿sí? Entonces, esto es lo que permanece para siempre, es eterna, pasará el cielo y la tierra, mas su palabra no pasará. Entonces, hasta el día de hoy hay cielo y hay tierra, por lo tanto su palabra aún está en vigencia, ¿sí? Y es eterna en realidad. Entonces, esto es lo que está a punto de desaparecer, la carne de pecado, porque Él nos viene a circuncidar la carne pecaminosa, ¿sí? Por medio del bautismo y de la muerte en Yeshua, ¿sí? Así que hasta aquí te acompañé hoy. Espero que tengas una excelente tarde, un excelente final de tarde, en que el Padre Eterno te bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Shalom, bendiciones.